¿Qué tal, canales? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo el unboxing de un par que tenía yo guardado ahí desde hace 5 meses aproximadamente, desde noviembre. Y lo compré porque estaba en descuento y dije yo, voy a esperar la oportunidad para sacarlo. Y a poco no, ahorita con los calores que hay, su momento ha llegado. Estoy hablando de estos Air Force One de la línea Next Nature de Nike y de el colorway Sun Club. Así que vamos con el intro y comenzamos. Bueno, lo primero que podemos ver es la diferencia de las cajas. En esta ocasión viene así. Bueno, en esta ocasión viene así. Si se dan cuenta, es una caja completamente distinta. Miren, chéquense, de cada lado es distinta. Bueno, ¿y por qué viene así? Si se dan cuenta, no trae pintura, solamente viene pues el texto que está aquí. Resulta que la línea Next Nature está más enfocada al cuidado del medio ambiente utilizando materiales reciclados. De hecho, aquí lo menciona, este producto está hecho con el 20% de material reciclado en su composición. Entonces, esto quiere decir que por eso es que no vamos a encontrar tanto brandeado. Por dentro vamos a encontrar que viene sin papel, como podrán ver, no trae cubrepolvos y tampoco trae papel en el interior de la silueta. Yo obviamente este par yo lo compré en noviembre, hace aproximadamente 5 a 6 meses, en invierno. Pero este par salió un poquito antes de que yo lo compré, pero sobre todo lo compré porque lo vi en descuento. Y pues ya saben, las siluetas que yo quiero tener, quiero que sean un poquito distintas a las ordinarias, que tengan algo característico. Entonces dije, de aquí soy, porque su costo fue 2.500, costaba aproximadamente, no recuerdo muy bien, y el costo fue 1.849 más o menos. De hecho, no les puedo mostrar la nota del pago, pero sí les voy a mostrar por aquí el costo real. Este par yo se lo encargué a un amigo, yo no lo compré directamente, se compró directamente en la app de Nike, pero se lo pedí a un amigo, ya que en ese momento yo no podía hacer la compra. Vi el descuento y le dije, pues pídemelo, ¿no? Entonces dije yo, este colorway le va a venir muy bien en primavera y verano. Y más que hasta el nombre lo dice, ¿no? Sun Club, que es club de verano. Entonces, ahora sí, chéquense nada más que chulada. Y algo característico que vamos a encontrar en esta silueta es la composición de materiales, ya que no es igual a los Air Force One tradicionales. Por eso es que me encantó. En esta ocasión vamos a ver cosas distintas. Empezando desde la suela, vamos a ver que la suela trae un tono distinto. Por aquí lo vamos a ver. Déjenme acomodarme más cerca. La composición de materiales está un poco reducida en cuanto a materiales premium, enfocados más en reciclaje. Por cierto, si llegan a escuchar un poco, de hecho por eso no subí video la semana pasada, porque andaba yo un poco agripado. De hecho todavía se me escucha, pero pues ya me estoy mejorando. Entonces por eso es que la semana pasada no subí video, pero pues ya estoy saliendo más o menos. Entonces desde la suela, pues la suela clásica del Air Force One, con sus dos puntos de pivote, sus paneles de tracción en las orillas, las estrellas en la punta. Y también otra cosa que vamos a encontrar, otra cosa característica del Air Force One, son las líneas bidireccionales. Y en la parte central el swoosh. En la punta las estrellas, que como me gusta la punta de la suela en el Air Force One, siento que traen más relieve, o sea, vienen más sobresalientes las estrellas de la punta que en otros modelos como el Dunk o como el Jordan. Yéndonos más ahora sí hacia el upper, vamos a encontrar en el upper una serie de materiales sintéticos. Una serie de materiales sintéticos en distintos colores con distintas texturas. Y eso fue algo de lo que me gustó también, que hace que se vea muy fresco. Y a pesar de que el Air Force One casi siempre está construido en cuero, obviamente para el verano el cuero cuando le pega el sol directamente se llega a sentir muy caliente. Esta temporada le viene muy bien, le asienta muy bien a este par. De entrada vamos a encontrar el upper construido en varios materiales textiles sintéticos, pero también en varios tonos. Tenemos rosado, azul claro, café tipo color miel, yo le podría decir. Un swoosh en naranja. Por la parte del talón vamos a encontrar un parche donde normalmente podría venir el brandeado de Nike, pero lo sustituyen por este sol que está aquí, que como me encantó. Pues obviamente el colorway se llama Sun Club, o sea, club de verano, pero me encantó con esta playita, la palmera, la playita, pero lo que más, unas pequeñas aves por aquí, pero lo que más me encantó, que me voló la cabeza así, fue el sol. Si lo notan, la sonrisa del sol es el swoosh, y chéquense qué chulada.
me encantan. A mí todo ese tipo de detalles son los que me encantan. Algo que no estoy muy seguro, si alguien lo sabe por aquí, coméntenme. Estaba yo tratando de verlo a contraluz. Ya ve que normalmente suele pasar a contraluz el panel verde. Aquí no tengo tanta luz, pero estaba yo tratando de verlo. Incluso lo he sacado al sol a ver si se puede ver. Me parece ver que por debajo alcanzo yo a ver unas letras. No estoy muy seguro y tampoco la quiero cagar, no vaya a ser que lo corte, pero pues ya lo dejaré por el uso con el desgaste, a ver si llega a pasar. Por la parte interior, otra cosa que me encantó, contamos con dos tonos completamente distintos, que es este azul claro. El Sush lo vamos a encontrar en un azul marino, o sea, en un azul más fuerte. Este azul claro que es el mismo azul que viene en el refuerzo de los Silence. Y por la parte interior vamos a encontrar el Stockline en este textil que la verdad se siente muy suave, parece un terciopelo más o menos, no lo es, pero parece un terciopelo, se siente muy suave y se siente muy cómodo sobre todo. Vamos a encontrar el logo característico de la línea Next Nature, es este que está aquí, el logo característico. Si se dan cuenta son varios Sush haciendo un círculo que parece, yo lo veo así como que estuvieran simulando el planeta Tierra, no sé, a lo mejor estoy muy fumado, pero eso es lo que yo me imagino. La parte de atrás vamos a encontrar que este panel café tiene una textura que simula ser cuero o cuero sintético, pero no. Vamos a encontrar un material muy similar. El Sush simula mucho que fuera gamuza corta. La parte interior es como de una malla en tono café, muy transpirable, por cierto. Por la parte de adentro se siente muy transpirable. La punta del toe box la vamos a encontrar en este tono rosa, y aquí es donde viene una de las cosas que casi no me agrada. Simula ser una gamuza corta igual que el Sush, o incluso podría decirse que un Nubuck simula hacerlo porque no lo es. También alcanza a sentirse un poco acartonado. Cosas de lo que no me gusta es que siento que este material al ensuciarse va a ser difícil de lavarlo, o al menos no lavarlo sino de limpiarlo, tal vez con puro cepillo o algo así. Ya lo estaremos viendo en un video más adelante. Otra cosa que me encantó también es que el toe box construido en esta malla, y pues obviamente no trae los agujeros transpirables característicos del Air Force One. Cambio, al estar construido de esta malla, este textil que parece una malla es muy transpirable, porque pues este textil no es el mismo que tenemos acá, que es todo cerrado. Este textil es como si fuera un textil tejido, una tela tejida. Este material con el uso tiende a deshilacharse, por decirlo así. Se van a empezar a notar los pelitos. Aquí se alcanza a ver, no sé si a contraluz se llegue a ver. La cámara no lo capta muy bien, pero bueno, me gustaría que el desgaste fuera parejo y fuera muy visible para que no se viera mal. Falta ver con el uso cómo le asienta el tiempo. Ojalá y el desgaste sea parejo y haga que se vea bien. Ojalá, porque si no es muy parejo el desgaste, yo pienso que puede que no se vea mal, ¿no? Chéquense, a mí me encanta esto, cómo se ve. Esta combinación de colores me encanta mucho. La parte interior pues tenemos los mismos materiales, pero con este Sush azul. Entonces tenemos este textil como de malla, tenemos este otro textil que pareciera gamuza o Nubuck, y tenemos el textil de atrás tipo cuero. El refuerzo de los Silence viene construido en el mismo textil del toe box, pero el detalle es que este trae textura como si fuera cuero. Este lo vamos a encontrar en un azul rey o azul pastel, por decirlo así. Las laces o las agujetas que trae vienen en este tono como tipo color miel, mismo tono que vamos a encontrar en la lengüeta. También esta lengüeta está construida en este textil donde se notan mucho las costuras, y se va a adornar la punta con esta etiqueta que a mí me encanta, que dice Nike Sun Club, o sea, club de verano, y el Sush cortito en naranja. Esto no es una etiqueta, es como un parche, ¿no? Pero por la parte de atrás, algo que me encantó y que se los voy a mostrar, espero que lo capte bien la cámara, me agrada cómo se ve, son estas palmeras y una hamaca. Clásica representación de un jarocho, por decirlo así. Obviamente no está hecho con eso. En esta ocasión la etiqueta viene del lado, por este lado es donde viene la etiqueta. Bueno, está fabricado en Indonesia, es algo de lo que me gustó. Puede traer una muy buena manufactura. Otra cosa, al ser de unos materiales sintéticos, textiles y sintéticos, me queda exactamente igual que como si fuera un Air Force One de cuero. Pero bueno, coméntenme, yo sé que no a todos les va a agradar la combinación de colores, sobre todo porque trae tonos rosados. De las cosas que no me gustaron fue que pues obviamente no trae, a ser de la línea de reciclas del Next Nature, no trae la plaquita característica del Air Force One como en otros. Eso es una cosa. Otra cosa que no me gustó, y obviamente, y era más que obvio, es que no trae extra laces, pero pues ya, o extra cordones o agujetas, no sé cómo le digas,
pero pues ya los puedes conseguir tú. Yo creo que le vendrían muy bien unas agujetas en este tono verde del interior. Coméntame tú con qué otras agujetas los podrías combinar. Si no, carnales, muchísimas gracias por ver este video. Si me llevo a escuchar un poco medio raro, medio afónico, es porque, por lo que les comentaba. No te olvides estar al pendiente del próximo sorteo que voy a hacer de esta gorrita que está por aquí, New Era. Yo soy Frodo, suscríbete, por aquí les voy a dejar 2 videos más para que se entretengan. Y coméntame si tú tienes un par de la línea Next Nature o del Colorway Sun Club, cuál ha sido el que más te ha gustado. Nos vemos en un próximo video, yo soy Frodo, bye.